La tragedia de Valencia con la gota fría, lo que llaman ahora la Dana, es absolutamente vergonzosa porque hay factores que no podemos negar y que incluyen la destrucción de las infraestructuras, la prohibición de la limpieza de los ríos y de los cauces y otros muchos de los que vamos a hablar con alguien que, vamos, el que sabe más de todo esto, con mucha diferencia. Carlos Cuesta, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. A seguir su canal que es una cosa tremenda, a mí me llega por 7 sitios siempre, una maravilla. Carlos, cuéntanos porque yo creo que vamos a poner un, digamos, timeline, un historial de qué es lo que ha pasado para llegar a esto. A ver, fallar ha fallado todo, falla desde el primer momento. Política hidrológica, hídrica, cada uno que lo llame como quiera. En España llevamos 15-20 años sin hacer una sola obra con respecto a los ríos. Esto es una barbaridad. Yo quiero recordar que había un plan hidrológico que nos lo pagaba Europa. Ese plan hidrológico, por cierto, recogía una presa en Cheste. Esa presa en Cheste hubiese provocado exactamente lo mismo que ha propiciado la presa de Forata y el embalse de Forata, es decir, habría permitido una contención de agua que hubiese evitado la presa de Cheste, que estaba recogida en aquel plan hidrológico, por cierto, para la gente de la izquierda, porque por lo visto es muy malo si viene de la derecha. Ese plan hidrológico en el fondo recogió un inicio de borrador que ya lo tenía un tal Borrell, claro, que Borrell del Partido Popular no era. Bueno, aquello ya en el plan hidrológico se multiplica, se ven todas las obras, se ha satanizado por el tema del trasvase del Ebro, que era tan malo que los únicos que lo veían mal eran los separatistas. Vamos, traducido, que era bueno, espectacularmente bueno, y permitía que determinadas zonas secas tuvieran agua. De eso se trataba. Bueno, pues entre las distintas obras que se recogían estaba la de la presa de Cheste. La presa de Cheste hubiese permitido salvar vidas, vamos a decirlo directamente. Claro. Y justo en los caudales, justo en los cauces, donde en estos momentos tenemos el territorio sembrado de muertes, que las tenemos que contar por centenas. Bien, esa primera fase ha fallado, nos hemos convertido todos, por lo visto, en superecologistas, pero ecologistas estilo Mowgli, es de vergüenza. Aquí no intentamos defender la naturaleza, sino que la naturaleza pase por encima de las personas. Eso es. Bueno, pues cuando un río pasa por encima de las personas, los mata. Claro. Lo digo para todos estos ecologistas tan maravillosos. Bien, esa fase ha fallado. Luego, si quieres, te cuento algunas de las propuestas, en este caso proposición no de ley recogida en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Socialista, recogida en el diario del Congreso, en el diario de las Cortes, en el diario del Parlamento, justo en mitad de la Dana, donde estaba pidiendo, y está pidiendo en estos momentos porque no la ha retirado el Partido Socialista, que no se pueda tocar un solo cauce del río en el momento en que se ponga en peligro el bisón europeo. Y pone además un acento, dice, especialmente si está en periodo de procreación. Mira, no sé muy bien cómo hablar de la procreación del bisón europeo cuando están muriendo personas, pero bueno, esa es la fase que tendría que tener todo Estado, ya no hablo de gobiernos, Estado tendría que tener muy presente. Aquí lo importante es la soberanía nacional, aquí lo importante es la gente. Los partidos, hijos míos, ¿qué queréis que os diga? Ya bastante tenemos, pero independientemente de eso, el foco tiene que estar obviamente en salvar vidas y en hacer una política estructural que permita que se utilicen los recursos. Primera fase que falló rotundamente. Segunda fase, la de las alertas. La fase de las alertas falla, y falla por todos. O sea, a mí estas historias de tenemos que salvar mira, yo no tengo que salvar a nadie. O sea, la política, la gestión de la polis, que eso significa política, la gestión del Estado, de las ciudades-Estado, se basaba en la gestión de aquellos derechos y de aquellas cuestiones que importaban a la ciudadanía, ¿vale? A la polis, no a los políticos, ¿vale? O sea, aquí lo que importa es hacer determinadas actuaciones que permitan que la población sobreviva y no sea arrollada por unas riadas. Es impresentable lo que ha pasado. Fallan las alertas desde el punto de vista de la comunidad autónoma, es decir, falla Amazon. Falla la alerta previa que tendría que haber funcionado, y el parte meteorológico fue espantoso, de la EMET. Fallan los partes que no existen o se retiran de las confederaciones hidrográficas. La explicación que ha dado Teresa Rivera, que por lo visto está muy preocupada de su nuevo cargo y de pasar un examen, Estaba haciendo lobby por allí. Lo que estaba era de fuga, sí. La fuga de Logan, pues la fuga de Teresa Rivera. Bueno, pues Teresa Rivera, que ni estaba ni se la esperaba, la gran explicación que ha dado es que ellos no vigilan barrancos. ¿Y si pasa un río por el barranco tampoco? Claro. O sea, es surrealista. En el plan hidrológico... Además, ellos sí vigilan barrancos porque prohíben la limpieza de los barrancos. Totalmente. En el caso este concreto, además, está en estos momentos con una plaga, con una extensión de una caña, que está impidiendo que el cauce tenga la capacidad que tiene que tener naturalmente el cauce. Claro. O, si no lo quiere llamar naturalmente,
literalmente los de la secta de Mowgli, bueno, pues como lo quieran llamar. Pero la cuestión es que esos cauces también permiten absorber más agua. Si el cauce está limitado, el agua evidentemente se reconduce a donde sea, y en este caso a ciudades. Bien, ellos sí que tienen que vigilar esas cuencas hidrográficas, pasen por donde pasen, por supuestísimo, hasta el punto de que en este plan hidrológico que te acabo de mencionar, el Plan Hidrológico Nacional, el que se cargó el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que estaba financiado prácticamente en su integridad por la Unión Europea, en este plan, en el año 2004, quien plantea esa presa, la presa del Cheste, precisamente para evitar un desastre con el Barranco del Pollo, fue la Confederación Hidrográfica del Júcar. Por tanto, claro que es competencia suya. Ni lanzaron los mensajes, ni lanzaron nada de nada. Los retiraban, aquello no se sabía nada. ¿Eso perdona o disculpa a Carlos Mazón? No. Si tú sabes que estás trabajando con gente inepta, si sabes que estás trabajando con gente politizada, tu obligación es poner todos los sistemas de alerta tuyos y desde luego no irte a comer por 4 o 5 horas. Eso es de vergüenza. La alerta llegó tarde, llegó tarde. ¿Quién estaba en las reuniones también? La delegada del gobierno. La delegada del gobierno es la enviada personal de Pedro Sánchez. Por lo tanto, en el sistema de alertas, que es la segunda fase, la primera en las obras estructurales, fallan todos. Falla la Comunidad Autónoma, falla la EMET, falla la Confederación Hidrográfica, que hay que recordar que es Teresa Rivera, es decir, es Gobierno de España. Y falla la delegación del Gobierno. Que si tú de veras te estás dando cuenta de que hay un presidente autonómico que está haciendo omisión de su deber, tu obligación es actuar tú. Y la delegada del Gobierno es Pedro Sánchez. Fase de alertas. Y en la fase de salvar vidas, lo siento mucho, el único que tenía capacidad para salvar vidas dice, es que no me lo ha pedido Mazón. ¿Y qué más te da? ¿Y qué más te da? ¿No eres consciente de que está muriendo gente? Pedro Sánchez tenía la obligación de haber declarado la emergencia nacional y haber tomado las riendas desde el minuto 1. Haber enviado el ejército desde el minuto -1 y evidentemente haber salvado vidas. ¿Pero se lo hizo en Madrid? Efectivamente. ¿Pero se lo hizo en Madrid? En Madrid, cuando dijeron que venía unas riadas tremendas y todo eso, inmediatamente pusieron al ejército del aire, al ejército a prepararse. Luego no fue lo que parecía, pero lo hicieron. Y en el caso de Marruecos igual. Totalmente. En el caso de Marruecos, de manera preventiva, el gobierno de España puso en alerta a todas las unidades del ejército y coordinó desde el ejército de defensa a todas las comunidades autónomas para ponerlas en marcha antes de que Marruecos pidiese nada. Y esta última fase tiene una parte de gravedad excepcional, porque la gran pregunta que la gente dice, los partidos han jugado a política, ¿vale? Sí. Para no variar. Pero analicemos por qué juegan unos a política. Porque evidentemente la mejor jugada política para Pedro Sánchez hubiese sido, cuando tú te das cuenta de que Mazón no está imponiendo el sistema de alertas, no está funcionando con celeridad, no está actuando como tiene que actuar, haber intervenido tú. Con lo cual él hubiese quedado de malo, la gestión del PP hubiese quedado de mala y la gestión de Sánchez hubiese quedado de buena. Bien, ¿por qué no activa el sistema de emergencia nacional? ¿Por qué no pasa de la fase 2 a la fase 3? ¿Por qué no lleva el ejército? Y la respuesta a esto implica un grado de maldad, lo digo literalmente, y un grado o una cuestión de gravedad adicional, que es que no puede hacerlo porque sus socios Bildu, sus socios Esquerra, sus socios Junts, su socio Compromís, su socio Sumar, grupo plurinacional como se autodefinen ellos, ni cree en España, ni cree en el ejército, ni quiere, efectivamente, porque no querían, y le prohíben utilizarlo. No querían que hubiese imágenes en los medios de comunicación del ejército ayudando a los ciudadanos. Y además, y han hecho exactamente lo mismo que en la pandemia, que es no hacer nada. ¿Por qué? Porque si no pasa nada, el que queda de alarmista de no sé cuántos eres tú, soy yo, etcétera. Y si pasa algo, se espera a que el ser de luz que nos gobierna vuelva de la India, de su periplo. Él y Begoña Gómez, por cierto, su mujer, visitando universidades, que como todos sabemos, casi no tiene casos extraños con universidades, ¿verdad? Pues, para que vuelva, y entonces él, a toro pasado, se presente como el que soluciona las cosas. Claro que lo que hicieron igual. No. Si necesitan recursos, que los pidan. Si necesitan recursos, que los pidan. Aquí el rey mago, ¿entiendes? Pero a mí lo que me parece alucinante, tú has dicho lo de las alertas. ¿Cómo puedes tener un sistema de alertas en España con ese nivel de burocracia? En Estados Unidos, cuando tienes un huracán, hay un sitio centralizado que dice que viene un huracán, salgan todos de sus casas. Y ni el Estado, ni el condado, ni nada, que viene un huracán. Aquí, a las 7:30 de la mañana, la EMEAT saca una alarma. El gobierno no dice nada.
a las 8:30, a las 9:30, a las 10:30, a las 11:30, la Confederación Hidrográfica del Júcar le paran 3 emisiones de alarma. Pilar Alegría hace una rueda de prensa después del Consejo de Ministros durante 1 hora en la que no menciona ni un solo riesgo con respecto, no menciona, de hecho, la gota fría, la Dana o como lo quieran llamar. El señor Óscar Puente no dice absolutamente nada, estaban todos los trenes y todas las carreteras abiertas, no había absolutamente nada. Y todo a partir de las 6:30 de la tarde se va a dar cuenta. Bueno, la primera llamada de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, es decir, el número 2 de Teresa Rivera, cuando llama para decirle al gobierno valenciano y le dice: no podemos garantizar que la presa de Forata vaya a aguantar. No quiero ni pensar lo que hubiese sido lo que hemos visto multiplicado por un desbordamiento o una ruptura de la presa de Forata. No quiero ni pensarlo. Esa llamada se la hace a las 20 horas. A las 8. Esa llamada se la hace a las 8 de la tarde. Y la alerta efectivamente surge. Y la alerta se la mandan por correo electrónico. Bueno, esa es otra. Por correo electrónico, es alucinante. Esa es otra. Y la alerta ya definitiva, el famoso fun este que suena en todos los móviles, que parece que se está sumergiendo el submarino, ese sonido, esa alerta es a las 20:11. Es decir, el gobierno autonómico, el gobierno de Carlos Mazón, se espera hasta el final, cosa que nunca jamás debió hacer. Si tú sabes perfectamente que está hiperpolitizado todo, si sabes perfectamente que hay un nivel de ineptitud brutal, tu obligación, ni comidas con periodistas ni historias, es quedarte evidentemente al frente de todo porque sabes que estás desprovisto de determinados testigos y de determinadas porque sabes que te la van a hacer. Y es tu obligación, además. Porque sabes que te la van a... Porque es que era tan evidente, conociendo el precedente de Madrid, conociendo el precedente de la pandemia, etcétera, era tan evidente. Y conociendo el precedente ecologista ultra de esta gente, que sabes que ni los cauces van a estar limpios, ni se van a haber hecho obras nuevas, ni te van a haber planteado ninguna medida que te permita una alerta, porque el gran criterio de esta gente hiperecologista es que el río fluya. Claro. Que el hermano recuperar agua pase los ríos. Proyecto de hermanos hasta el moño. Imagínate si se llega a implementar, gracias a Dios no se implementó, el plan que presentó Chimo Puig, que se llamaba recuperar el Júcar para los valencianos. Renaturalizar el cauce. Vamos, que pasara por el centro de Valencia. O sea, tenías el centro de Valencia ahora mismo anegado completamente de agua. Pero es alucinante porque, claro, ¿cuál es el problema aquí, Carlos? El problema que yo veo es, esto va a volver a pasar. O sea, si no se hace nada, vuelve a pasar. Va a volver a pasar porque, la Unión Europea ha publicado esta ley de recuperación de la naturaleza por la cual lo que ya era imposible, que es limpiar los cauces, las brozas, quitar las cañas, etcétera, lo hacen todavía más difícil. No se va a hacer absolutamente nada con respecto a las infraestructuras que se han destruido. Este gobierno se vanagloriaba de haber destruido 2.500 millones en infraestructuras hidrológicas, España lidera la recuperación de los ríos. 200 muertos. Y además, y aquí está lo más peligroso, es que ya se ha institucionalizado el hecho de que ante una catástrofe de esta magnitud se multiplica todo el entorno burocrático. Entonces, la próxima... El ejército no va a tardar 4 días en llegar, va a tardar 7. Bueno, y máxime, por supuesto, si tienes unos socios que odian al ejército, odian España, odian la unidad de España, y tú lo has dicho perfectamente, odian que unos señores de verdes con la bandera de España se paseen salvando vidas. Porque ¿cuál es el mensaje político entonces? El mensaje político es que España es buena y que el fraccionamiento es una auténtica porquería. Tú decías antes lo del sistema hiperburocratizado. Para que la gente se haga una idea del desastre que tenemos montado, y esto los propios presidentes autonómicos del Partido Popular deberían estar advirtiéndolo. O sea, no puede ser que la comunidad autónoma tenga 2 niveles, el 1 y el 2, en los cuales el objetivo predominante en la toma de decisiones son ellos, cuando lo cierto es que las comunidades autónomas no tienen ni un solo medio de actuación para salvar vidas. Por lo tanto, ¿cómo pueden ser ellas las que tengan la responsabilidad? Hasta que pasas al nivel 3, que coge el mando el que tiene, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Ejército. La UME, este edulcorante que nos hemos buscado para no llamarle ejército, que a mí me parece de maravilla el cuerpo, que actúa de maravilla, pero la UME es ejército. Vale. Pues las 4 patas con las que tú puedes actuar, las 4 patas dependen del gobierno. Aquí además surge la enésima mentira. El martes, 8 y pico de la mañana, Seguridad Nacional, que es uno de los departamentos de presidencia del gobierno, no pudo reunirse con el presidente porque no estaba. Porque es que estaba en la India. Y su mujer Begoña Gómez estaba paseándose por la enésima universidad. No sabemos si habrá pasado la boina, si habrá pasado la unidad de negocios, no sabemos qué habrá pasado. Desde luego, donde no estaban era preocupándose por la población
televisión española. Que alguien me explique a mí qué pintaban allá en la India y qué pintaba Begoña Gómez recibiendo una especie de actos folclóricos que parecía que había llegado la primera dama, pero de Marte entero. Bueno, me encantaría que me lo explicaran si eso no va acompañado de unidades negocio. Pero independientemente de eso, en esa primera reunión que no está el presidente, porque no puede estar por motivos obvios, porque se ha escapado, porque se ha ido para que no le tocaran las explicaciones que tendría que estar dando sobre los inmensos casos de corrupción, en esa reunión 8 y pico de la mañana les advierten de todo lo que está pasando y les alertan ya de que la Dana va a coger unos tintes letales. Bien, no hacen nada, ¿vale? Pero voy al eje de esta historia o a la esencia de esta historia. ¿Por qué le avisan? Porque evidentemente tus competencias nacen desde el minuto 0, claro, no desde la situación de emergencia 3. Claro. Porque si no, tú no puedes decretar el paso del 2 al 3 si estás ausente por completo de la información. ¿Por qué les daba la información? Que esta es la gran mentira del gobierno. Dicen, no, o me lo pido yo no puedo actuar. Mentira, mentira absoluta. Claro. Tú puedes actuar desde el primer momento siguiendo la información. Y desde el 2 hasta el nivel 3 de emergencia es cuando tú, porque ya tienes toda la información, dices, mire, la comunidad autónoma ha colapsado, no les bastan con sus medios, hay que recordar que la comunidad autónoma de Valencia no tiene policía propia. Claro. Pero es que eso es lo de menos, porque tienes la Policía Nacional que la pagamos entre todos con nuestros impuestos y en ese momento, porque has seguido la información, deberían haber dicho esto se le ha ido de las manos. ¿Cuándo se le va de las manos? Con la primera muerte. Claro. Con la primera muerte porque no tiene medios de actuación de salvar vidas. No tiene medios, la Comunidad Valenciana no tiene medios de salvar vidas. Por lo tanto, a la primera muerte tiene que declararse la emergencia nacional. La gente está diciendo, no, emergencia nacional es porque sale 1/4 y mitad, 2,5 centímetros de tu comunidad autónoma. Somos todos imbéciles. Eso no es cierto. Emergencia nacional es porque se necesitan los recursos nacionales. Claro. Porque esto es un país. Por mucho que haya muchos, Bildu, tal, y el PSOE, por cierto, que están deseando que esto deje de ser España, España es España. Claro. Y quien salva vidas es España. Y los primeros que lo han tenido clarísimo ha sido la propia población. Es que además lo que la gente no parece, lo que quieren vendernos y que a cierta gente compra es que esto hay todo tipo de recursos. No, cuando se trata de una catástrofe de esta magnitud, el único que tiene los equipos, la capacidad técnica, el historial y de estrategia y de planificación y todo lo que se necesita para de verdad hacer cosas para salvar vidas es el ejército. No lo tiene ninguna comunidad autónoma ni ningún burocrático. O sea, allí hay mucha gente con teléfono móvil y muy poca gente con máquinas y con... Oye, el primer problema que se han encontrado para salvar vidas ha sido llevar alimentos. Claro. Y llevar equipos. ¿Por qué no pudieron llegar de forma inmediata? El martes hubiese sido difícil, pero el mismo miércoles, ¿por qué no pudieron llegar medios? Oye, excavadoras, pontoneros, bombas extractoras para ir quitando el fango, unidades que hubiesen podido llevar directamente... Helicópteros, totalmente de acuerdo. ¿Qué cojones? ¿Por qué no lo pudieron hacer? Si en todo... vamos, que es que, por favor, porque es que en Belice o en Madagascar, ¿sabes? Cuando hay una... o en la boda del cuñado de Pedro Sánchez, que se fue en helicóptero. Claro. Sí, no, es que ya llega un momento en el que dices, oye, los helicópteros los podemos poner para que tú vayas a la boda de tu cuñado, exacto, pero no los podemos poner para salvar vidas, el helicóptero está para que vayas a la conferencia del COP antes, exacto, pero no está para llevar un palet de comida, ¡bum! ¿Por qué no se pudieron limpiar las grandes zonas, las grandes vías de articulación y de llegada? ¿Por qué no se pudo llevar más medicamento? ¿Por qué no se pudo llevar comida? ¿Por qué no se pudo llevar agua? Porque estaban bloqueadas. ¿Qué unidad se dedica a todo eso? La unidad de zapadores del ejército. Claro. Te mete pontoneros, te monta puentes de estos militares y automáticamente tienes una vía alternativa. No se hizo porque no dio la gana. Y no dio la gana porque Pedro Sánchez, si mueve 1 milímetro en defensa del ejército y de España, claro, Bildu, Esquerra, Compromís, Junts y todos ellos automáticamente le dicen no estás contribuyendo en nuestra carrera separatista. Claro, claro. Por lo tanto, aquí fases han fallado todas, pero algunas tienen dolo. Claro. O sea, lo siento, pero algunas tienen dolo. Claro, efectivamente. Pues Carlos, qué gusto que de verdad, porque además tu capacidad de resumirlo y de contarlo de esta manera tan clara, para mí es esencial. Y me parece sobre todo que es esencial lo que estás diciendo y que vengas y nos lo cuentes, porque va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Le va a pasar, si no es a mis hijos, nos va a pasar a nosotros. Va a volver a pasar y... Señores, todos ustedes tenemos que poner en marcha las medidas y protestar, no protestar contra el gobernante A o contra el gobernante B, sino contra unas políticas que lo que van es a destruir las infraestructuras que salvan vidas. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer, un placer. Mira, esto me ha quitado una sesión de psicólogo, porque me he desquitado que no veas. Sí, sí, sí.